Buenas noches. Bueno, actualmente los cuidados intensivos son los más buscados actualmente, ¿no? Entonces, cuando nos enfrentamos a un paciente crítico, ya de por sí que tiene COVID y que necesita UCI, el soporte es amplio, que necesita generalmente 2 a 3 semanas, ¿no? Pero en este contexto particular nos estamos enfrentando a un paciente con neoplasia, ¿no? Un paciente con neoplasia que ya de por sí tiene tiene su neoplasia y otras comorbilidades, que puede ser hipertensión, diabetes, ¿no? Y que por sí en otras instituciones los pacientes con cáncer no son admitidos, ¿no? Anteriormente los pacientes, según las guías de nosotros de admisión a cuidados intensivos de la Sociedad Americana, rechazaba el ingreso de pacientes, sobre todo con neoplasias hematológicas. Pero conforme ha ido pasando el tiempo, esto ha cambiado, ¿no? La mortalidad, la supervivencia ha mejorado, que generalmente a nivel mundial se maneja entre 40 hasta a veces 60% según la estadística que se maneja a nivel mundial. Esta es una data del 2018, donde solo tengo aquí los pacientes de la UCI que nosotros manejamos, que ahí tenía 6 camas, acá hemos sacado los pacientes pediátricos, ¿no? Solo se atendió 230 pacientes y la mortalidad era de 44.7. Como verán, estamos dentro del rango, ¿no? Y lo separé por medicina y cirugía. Mortalidad tienen, ¿no? Los pacientes con leucemia que ingresan a cuidados intensivos también fallecen más, 60%, ¿no? Aquellos pacientes que están con plaquetopenia también fallecen más, 66.7%, ¿no? En ventilación mecánica aumenta, 53%, ¿no? Este es de febrero hasta la primera semana de abril, antes que empecemos con ingresando pacientes COVID, ¿no? Aquí sí tengo incluido los pacientes pediátricos, donde representan el 31%. Medicina representa el 46%. Y condición al alta, en general, el porcentaje de pacientes fallecidos son en 43%, que seguimos manteniendo el estándar. Con respecto, aún cuando nosotros nos enfrentamos a un paciente con COVID, ya de por sí, para todos nosotros tenemos que protegernos, ¿sí? Siempre cuando hablamos de intubación endotraqueal, son estos los parámetros básicos que empleamos: aumento del trabajo respiratorio, taquipnea más de 30 respiraciones por minuto, hipoxemia refractaria, una saturación de oxígeno menos del 90%, pese al oxígeno suplementario, la insuficiencia respiratoria aguda y los criterios de shock. Lo que hemos podido ver en este tiempo, porque también vemos pacientes en la parte privada, donde son pacientes no oncológicos, lo más importante es, si nosotros decidimos que el paciente tiene que ser intubado, hay que intubarlo precozmente, que eso es lo que está mejorando a los pacientes porque sale más rápido. Porque el paciente en UCI con COVID se demora generalmente 2 a 3 semanas. A veces por la necesidad de camas los tenemos con máscara de reservorio 24, 48 horas. Pero si tiene acceso al ingreso a UCI precoz, donde es intubado, y lo exponemos generalmente durante los 3 primeros días en posición prona, si califica, ¿no? Relajación, y titulamos el PIP, hacemos ventilación mecánica protectiva, hacemos todos los demás paquetes que ahorita les voy a enseñar a grosso modo. Para la intubación, siempre tenemos que cuidarnos con la producción de aerosoles, como decía el doctor Holguín. Nos fuimos entrenando previamente, ¿no? Utilizamos esta caja, ya que en todos los ambientes nosotros no tenemos ambientes de presión negativa. Esto nos sirve para nosotros protegernos. A la hora de la intubación es importante un buen EPP, ¿no? Por ejemplo, acá los lentes de este colega opacan y puede dificultar la intubación. Eso es importante también. Con respecto a la parte del armado del ventilador, ya se ha estandarizado que igual un filtro que tenemos que poner a la entrada del tubo y un filtro a la rama expiratoria para prevenir contaminación hacia nosotros, ¿no? Y como norma general, se deben evitar los procedimientos que generan aerosoles. Este es un modelo de un paciente que está con alto flujo, ¿no? Como dijo el doctor Holguín, colocar una mascarilla quirúrgica, ¿no? Con respecto cuando ya el paciente entró, es intubado, y vamos con el tema de la fluidoterapia, ¿no? Fluidoterapia, tenemos que buscar de todo, tratar de estandarizar, y de ahí va variando con cada paciente, pero tenemos que tener un estándar, ¿no?
tenemos todos los pacientes ingresan con línea arterial, ¿no? Y medimos de acuerdo a algunos parámetros que se encarga UCI. Y si no tiene línea arterial, utilizamos el ecógrafo, donde vemos la variación del diámetro de la vena cava. Por un principio fisiológico que hay una interacción entre el corazón y el pulmón, nosotros valoramos este cambio, ¿no? Acá está la línea arterial y con esto yo puedo predecir si el paciente va a responder o no a fluidos. Y con el ecógrafo, la variación de la vena cava inferior. Con esto también yo puedo predecir, ya cuando el paciente está en ventilación mecánica. La valoración de la respuesta de fluidos, como les comenté, entonces puede ser por la variación del volumen tidal, que nosotros lo hacemos con el ventilador mecánico, o el diámetro de la vena cava con el ecógrafo. El fluido de elección generalmente son soluciones balanceadas, o lactato de Ringer o cloruro de sodio, y se debe evitar usar gelatinas, poligelinas, ¿no? Debemos evitar. Y el reto de fluidos, eso se va viendo cuando estemos ante el paciente. Otro paquete que debemos usar para estos pacientes es la anticoagulación. A no todos se les tiene que dar anticoagulación profiláctica, a otros se les da anticoagulación de tratamiento, ¿no? Entonces, generalmente a todos los pacientes que ingresan a la unidad, por el hecho de que ya van a estar postrados, se les debe dar anticoagulación profiláctica, ¿no? Si pesan menos de 80 kilos, enoxaparina 40 cada 24 horas. Sin embargo, aquel paciente con riesgo de trombosis, ¿qué parámetros podemos emplear? Y lo que hemos estado manejando, pacientes con ferritina más de 1000, linfopenia, si tenemos acceso a dosar interleuquina 6, más de 40 picogramos, dímero D, más de 1.5, perdón, más de 3, y pacientes con antecedentes personales o familiares de enfermedades tromboembólicas, ¿no? Como ven acá, igual, ya la enoxaparina aumenta a 1 miligramo por kilo, subcutáneo cada 24. Y ya cuando tenemos al paciente crítico en UCI, que es lo que hemos estado viendo, ¿no? Aquellos pacientes que requieren ventilación mecánica, pero requieren soporte bajo de las presiones del ventilador, pero la hipoxemia es importante, ¿no? Entonces ahí nosotros tenemos la necesidad de incrementar el FiO2, empezamos a pronar, la inestabilidad hemodinámica, el dímero D está más de 2, ¿no? Damos anticoagulación a dosis terapéutica. Idealmente, si nosotros deberíamos demostrar que el paciente tiene una tromboembolia pulmonar, pero es difícil tener un paciente y poder trasladarlo a un tomógrafo, ¿no? Por eso es que esto es clínico y vamos evaluando diariamente, ¿no? Y ahí sí hemos dado anticoagulación a dosis terapéutica, porque sí hacen trombosis arterial, hacen trombosis venosa. Este es un paciente que hizo una trombosis arterial después de 4 días, ¿no? Paciente que entró a falla renal y que estuvo dializado. El de acá es un paciente que hizo una trombosis venosa y el otro que fue una evolución de la trombosis arterial. Otro punto es la sedación, ¿sí? ¿Por qué es más difícil la sedación en ARS por COVID? Según lo que estamos viendo también que se conversa con otros colegas de otras instituciones y de otros países, ¿no? Porque aquel paciente con COVID tiene una demanda ventilatoria elevada. El dry respiratorio es muy alto. Como habremos visto, los pacientes están con demasiada dificultad respiratoria, ¿no? Y para ello tenemos que utilizar medicinas para sedarlo a altas dosis. Lo otro es las asincronías. Cuando los intubamos hacen demasiadas asincronías. El paciente lucha con el ventilador, por eso es que tenemos que darle bastante sedación. Esto ya está estudiado, pacientes que tienen dry respiratorio en distrés. Las asincronías, que es fundamental, ¿sí? Fundamental porque ¿qué es lo que pasa? Si nosotros no tenemos a un personal que esté encargado de estar viendo a todos los pacientes o llevando un checklist, ¿qué es lo que va a suceder ante el miedo de uno estar dentro de la unidad, la enfermera? Vamos a volver a sedarlos y no vamos a controlar todas las asincronías que se ven en el ventilador. Las asincronías sí son causa de mortalidad, aumentan la mortalidad y eso ya está demostrado. Pero ¿cómo estimamos el dry ventilatorio? Es un poco difícil, ¿no? Hay varias alternativas. Para nosotros, con el esfuerzo respiratorio que tenemos el P01 en el ventilador, o si no, algo más simple, el patrón ventilatorio, ¿no? Las opciones terapéuticas, usamos midazolam, fentanilo, monitorización con escalas que lo tenemos en nuestra unidad, y el manejo del delirio. También se ha visto que estos pacientes a la salida del ventilador están haciendo demasiado delirio y a veces nos impide sacarlos rápido del ventilador mecánico. Pero se han empleado las estrategias y hemos podido sacarlo. El rocurón, el relajante muscular,
como el rocuronio, que es el más buscado actualmente, porque en instituciones de salud, por ejemplo, ya no hay relajantes. Entonces, los primeros 3 días son fundamentales en estos pacientes y pueden empezar a hacer complicaciones, barotrauma, enfisema subcutáneo, hace neumotórax, entonces dificulta el manejo. Lo tenemos que sacar lo antes posible. Protección gástrica, las opciones terapéuticas que ya sabemos. Si no tiene injuria renal aguda, omeprazol. Si tiene injuria renal, ranitidina a dosis corregida. Y el manejo que considero importante, aparte de la anticoagulación, la parte del soporte nutricional, la fluidoterapia, es el soporte ventilatorio, porque como conversó el doctor, como dijo el doctor Holguín, ¿no? Esto es una etapa inflamatoria, que en cada paciente va a durar diferente, ¿no? Hemos tenido pacientes que ya al tercer, quinto día estábamos estables, lo estábamos bajando el soporte y otra vez venía la parte de la descompensación. Dosábamos interleuquina 6, ferritina, y otra vez se disparaba. Había que volver a dormirlos, ¿no? Entonces, el soporte en estos pacientes manejamos como distrés, ¿no? Ya conocemos por el PAFI menos de 300, distrés leve, a moderado y severo. Distrés severo menos PAFI menos de 100, ¿no? Entonces, el secreto es esto, ¿no? Nosotros tenemos que tallar al paciente. Algo tan simple que siempre repetimos, ventilación mecánica protectiva. Pero es esto, 6 a 8 ml por kilo. Pero tenemos que tallar al paciente. Eso es fundamental, porque un paciente de 120 kilos puede medir 1,50 m, 1,60 m, y podemos tener otro de 80 kilos que mide 1,60 m. No quiere decir que porque sea más obeso los pulmones sean grandes, ¿no? Y que nosotros son parámetros que medimos en el ventilador. ¿Por qué 6 ml por kilo? ¿De dónde sale? De este estudio fisiológico que se hizo en el año 63, donde tenemos desde el murciélago hasta la ballena, ¿no? Se fue midiendo los volúmenes ideales y desde ahí se queda que es 6 mililitros por kilo según el peso predecido por talla. Es lo que nosotros debemos calcular. Entonces, el manejo ventilatorio es esto, que es lo que siempre debemos hacer. Insistir en ventilación mecánica protectiva, que son estos parámetros que nosotros vemos, ¿sí? Que lo regulamos. El objetivo oxigenatorio, FiO2 menos de 65 a 70%, con una saturación de 90-93%. Estos pacientes también hemos visto que hacen mucha retención de CO2. ¿Por qué hace retención de CO2? Porque en esos pacientes no vamos a usar humidificación activa, usamos humidificación pasiva. Es colocar el filtro que les mostré en el tubo. Entonces se tapan, los tubos se tapan también, hay que estar recambiando el tubo. Es muy complicado a veces manejar si no tenemos todas las herramientas necesarias. Pronación. Generalmente nosotros sí hacemos pronación en nuestra unidad, ¿no? Como les comenté, entra el paciente, lo intubamos, lo sedamos, lo relajamos, lo pronamos, 72 horas continuas. Y insistimos en ventilación mecánica protectiva. Pero también hay algo importante. Las complicaciones secundarias a la pronación vienen cuando no tenemos un personal capacitado. Actualmente tenemos varios personal de UCI de diferentes áreas que se han ido y no están, porque, bueno, están de descanso, ¿no? Y empiezan a ver las complicaciones, las úlceras. Este es un paciente con leucemia que estuvo con nosotros en la UCI hace 2 semanas, y este es otro paciente. Miren cómo pueden hacer las lesiones, ¿no? Hacen demasiadas lesiones y eso hay que cuidar, pero por eso dependemos del personal de enfermería, que es el pilar fundamental en esta etapa. Con respecto al ingreso del paciente a la unidad de cuidados intensivos, actualmente nos hemos estado manejando estableciendo el pronóstico de acuerdo a la neoplasia en conjunto con el departamento. Pero nosotros también vemos otros scores, ¿no? Los scores de acuerdo al SOFA, que es la disfunción de órganos que nosotros vemos, el índice de comorbilidad de Charlson, que es las comorbilidades asociadas que tiene y que le vamos dando un puntaje, y el otro es el estado de performance del paciente, ¿no? Entonces, es importante, por lo que debemos evaluar a este paciente, ¿no? Entonces, como mensaje, básicamente un paciente que nos ingresa a la unidad, generalmente vamos a tener 2 a 3 semanas, va a estar en nuestra unidad. Por eso que tenemos que escoger bien al paciente que vamos a ingresar a la unidad de COVID. Vamos en función del pronóstico y la recuperabilidad. Y fundamental, el soporte ventilatorio personalizado, ¿no?
insistiendo en ventilación mecánica protectiva. Y otra cosa que hemos aprendido durante todo este mes que vamos es paciencia, ¿sí? Porque hay pacientes que están con hipoxemia severa, con presiones bajas, lo único que hacemos es aumentarle la dosis del anticoagulante y esperamos. Y gracias.